y la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, un saludo para todos los hermanos que nos miran a través de Canal 54 y que nos escuchan también a través de la 930 AM Radio Costa Rica. De verdad que es un gusto y es un gran honor el poder estar nuevamente a través de estos medios para llegar a cada uno de sus hogares y poder compartir cosas muy importantes que tienen que ver básicamente con la forma en la que se está desarrollando los eventos de los últimos días. De verdad que es un gran honor. Mi nombre es Freddy Peña. Estamos aquí siempre en este horario de 8 a 9 de la mañana a través de la 930 AM y con repetición también en las noches a través de Canal 54 de 8 a 9 de la noche. Somos el Remanente Adventista y de verdad, hermanos, vamos a encomendar este día porque vamos a ver la segunda parte de lo que estábamos viendo con respecto a lo que eran los cambios climáticos y el calentamiento global, y vamos a pedirle primeramente al Señor que abra las vías de nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, es tu nombre. Te bendecimos, oh Dios, te alabamos y te glorificamos por la dicha, Señor, que tenemos en este día nuevamente de poder estar aquí, Señor, con el don de la vida que nos has regalado y también poder compartir, Señor, con cada uno de los hermanos que a través de los diferentes medios están con nosotros, siempre siguiéndonos, fieles, oh Dios, porque queremos todos aprender, Señor, y estar más aptos, más preparados, más apercibidos, Señor, de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Pedimos, oh Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, abra las vías de nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, Señor, que abra nuestro ser, nuestro corazón, y que podamos comprender, Señor, el mensaje, pero también, Señor, hacer cambios para que nuestra vida podamos nosotros ser, oh Dios, más aceptos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor. Encomendamos todo esto y pidiendo, Señor, una bendición especial para cada una de las personas que nos oyen, que nos ven, para que tú, Señor, estés con ellos, bendigas sus vidas, Señor, bendiga sus familias y que podamos todos juntos, Señor, en algún momento poder reunirnos contigo, Señor, en tu pronta venida. Te damos las gracias, oh Señor, y te pedimos esto en el nombre de aquel que merece la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, de verdad que sí, los invitamos a que nos puedan seguir al Remanente Adventista a través del Facebook, en esa dirección, el Remanente Adventista CR, y también tenemos un canal en YouTube con esa misma dirección o con ese mismo nombre, el Remanente Adventista CR, donde usted puede encontrar todos los temas que tenemos, el grupo de hermanos que estamos trabajando para la obra del Señor en esta programación. Hay más de 100 temas, de diferentes temas, temas de familia, como los lunes tenemos con nuestra hermana María Elena, tenemos los martes con nuestra hermana Arturo López, tenemos también temas de profecía muy buenos, interesantísimos y que nos van a enseñar cómo es que la Biblia se ha ido desarrollando hasta nuestros tiempos y lo que va a acontecer. Los miércoles con este servidor, Freddy Peña, con temas de actualidad, temas de historia, temas bastante interesantes que nos muestran también de que los tiempos están ya terminándose, ¿verdad? La historia de este mundo y que todo lo que está escrito en la Biblia pues se está cumpliendo de una u otra forma en la naturaleza, en la economía, en la sociedad. Los jueves tenemos a nuestro hermano Will Chavarría con un tema sumamente interesante también que está muy bueno con respecto a los 144,000. Y tenemos también los viernes a nuestro hermano Alfredo Garita, que trae temas muy excelentes también, como los que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas, excelentísimo. Y también temas de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben, pueden buscarnos en el Remanente Adventista CR en YouTube, pueden llegar al Facebook a través también de ese nombre. Nos pueden llamar también para consultas y oración al 83 14 76 19, 83 14 76 19, que eso es nuestro call center con nuestro hermano Carlos, que es una gran bendición. Nuestro hermano Carlos está ahí para a la hora que ustedes gusten hacer cualquier consulta o mandar cualquier mensaje, estamos para servirles. Ok.
El tiempo es corto, así que vamos a ir avanzando. Vimos la semana pasada que era el calentamiento global. Recordemos que dijimos que el calentamiento global no es lo mismo que el cambio climático, pero las dos van totalmente de la mano, porque el calentamiento global ha propiciado para que los cambios atmosféricos, los cambios climáticos que hay sobre la Tierra se estén dando de una forma apresurada y en una forma básicamente, hermanos, desmedida. O sea, cosas que vimos con respecto al calentamiento global era que básicamente es que se calienta la Tierra, se calienta la Tierra por estos gases de efecto invernadero. Gases como el vapor de agua, como el metano, como el clorofurocarburo, como el dióxido de carbono, que es el que mayor está, lo vimos la semana pasada dentro de la atmósfera, que ha venido deteriorando nuestra capa de ozono y que esta refracción que se necesita que ocurre en la Tierra, los rayos solares, entran los rayos perpendicularmente, pero a la hora de rebotar, no rebotan porque estos gases de efecto invernadero, que estos que les mencioné, y algunos otros más, no permiten que los rayos salgan otra vez fuera de la atmósfera terrestre. Y esto ha logrado que el calentamiento de la atmósfera, que tenía que estar a 20 grados para mantener nuestra vida, haya subido y se haya aumentado en gran manera. Ok, entonces, hermanos, vamos a ver ahora lo que son los cambios climáticos. Los cambios climáticos es uno de los efectos más patentes que ha habido con respecto a los cambios climáticos, son los fenómenos naturales. Estos fenómenos naturales se han vuelto cada vez, hermanos, más habituales, más comunes. Ya estamos más acostumbrados a saber lo que nos dicen las noticias, que huracanes, que sequías, que lluvias, que inundaciones. Entonces, estos cambios climáticos se han venido acrecentando precisamente por el calentamiento global y ha afectado a todos los países a nivel del mundo, principalmente a los países tercermundistas. Qué increíble esto, ¿verdad? Se dan estos cambios en todo el mundo, pero las personas que están menos capacitadas, que están menos estructuradas en todo su orden económico y infraestructura también social, ¿verdad? Y construcciones y cuestiones de estas, han permitido que los países tercermundistas sean los que se vean mucho más afectados con respecto a estos, porque están menos preparados para poder hacerle frente a todas estas situaciones que se están dando. Vamos a ver algunos fenómenos naturales que ha provocado el cambio climático. Entonces, podemos ver dentro de esos las inundaciones. Con este asunto de las inundaciones, que ahora vamos a explicar un poquito con respecto al permafrost de los polos, pero estas inundaciones que se han dado, hemos visto las noticias, les mencioné la semana pasada, inundaciones en Chiapas, este mayo pasado en Montpellier, y en octubre también vimos unas inundaciones muy grandes del año pasado en los Balcanes, o sea, muchas partes del mundo. Colombia, podemos mencionar inundaciones que hubieron en Colombia. Muchas partes del mundo han sido víctimas de lo que el calentamiento global ha hecho con respecto al derretimiento del polo, de los polos, y ha provocado toda esta situación de inundaciones. Nos podemos dar cuenta que la mayoría, según las estadísticas científicas, la mayoría de las islas o las regiones costeras tienen ellos un marco aproximado de unos 20 años. Pueden llegar a desaparecer si el deshielo que está ocurriendo, si estos cambios climáticos tan abruptos se siguen dando. Quiero decirles con esto, hermanos, que ¿por qué es que se han dado estos cambios? Es porque el ser humano ha sido mal administrador, como lo mencioné la vez pasada, con respecto a lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio esta tierra para cuidarla, para vivir en ella, pero nosotros con un montón de malas prácticas que no son amigables con nuestro medio ambiente, hemos provisto de que estos cambios se estén dando tan abruptamente. Entonces, vemos lluvias torrenciales y vemos que muchos países y muchos pueblos sufren de inundaciones tremendas, tanto por monzones como por ríos crecidos que se salen. Podemos ver el Yangtze también en China, ¿verdad? Que muchas veces se sale y ha hecho catástrofes también en el área de Asia. Todas estas inundaciones se dan por acumulaciones de la temperatura, que se va evaporando mucha agua, formando nubes en la atmósfera,
grandes cantidades de nubes y precipitaciones muy fuertes, ¿verdad? Que antes no se daban. Pues en algunos casos, ahora vamos a ir viendo y desarrollando, algunos casos, lluvias en un lado y sequías en otro, como lo pudimos ver el año pasado. El año pasado habían inundaciones, perdón, hace 2 años, inundaciones en México, y en Estados Unidos habían incendios forestales porque estaban demasiado secas en el lado de California, y algunos incendios que se dieron en Estados Unidos porque había una alta temperatura y las áreas estaban demasiado secas. Entonces vemos eso. Podemos ver otro de los factores que ha creado este cambio climático, y que a través del calentamiento global se ha dado este cambio climático y que está provocando lo que llamamos nosotros ciclones o huracanes. Los huracanes, como está en pantalla, voy a los hermanos que nos ven a través de la televisora, pero los que nos oyen a través de la radio, voy a explicarles. Los huracanes son movimientos de masa de aire muy fuertes que se forman en el aire, suelen provocar vientos con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Pero también cuando ya llegan a acrecentar mucho el huracán o el ciclón, llegan a tener vientos hasta más de 400 kilómetros por hora. O sea, algo increíble, algo devastador, que cuando llegan este tipo de fenómenos ambientales o fenómenos meteorológicos a las costas o llegan a los poblados, en el caso de los tornados, ¿verdad? Que se dan, lo vemos mucho también en el área de Estados Unidos, en Kansas y en todas estos lugares que tienen muchas extensiones de tierra plana y que generan que estos tornados se dan. Cuando llegan a esas velocidades, provocan grandes destrozos, tanto físicos, vidas, como materiales, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que todo esto se ha ido realizando, hermanos y amigos, principalmente porque porque la Tierra, la atmósfera, la capa atmosférica se ha ido recalentando en una forma abrupta. Ahora vamos a explicar un poquitico por qué es que se ha ido dando ese calentamiento. Podemos ver que hay huracanes pues en varias partes del mundo, y algo que les daba un dato curioso la semana pasada, hermanos, es que antes víamos, y volvemos a repetirlo, ¿verdad? Víamos que pasaba un huracán cada 4, 5, 6 años. Pero ahora vemos, como en el caso del principio de este año, o hace unos 2 meses, tal vez atrás, venían varios huracanes por el Mar Caribe, y venían hace un mes 4 huracanes juntos, dirigiéndose precisamente hacia el Golfo de México. Y esto es algo interesante, que la mayoría de huracanes se dan en el Atlántico. Ahora vamos a explicar un poquito con una gráfica que hay ahí por qué es que se forman los huracanes, pero la mayoría se dan en el Mar Atlántico, y se dan también en el Mar Caribe, y el Golfo de México llega mucho. El Golfo Índico también, o el Océano Índico también genera mucha masa de huracanes. Precisamente es porque los huracanes se forman a través del calentamiento que hay en la superficie. Ahí tienen una gráfica en pantalla, explico para los hermanos de la radio. El agua oceánica se llega a calentar hasta 80 grados Fahrenheit. Entonces, esta agua que se llega a calentar tanto por el calentamiento global que hay, sufre un grado muy rápido, muy acelerado de evaporación, y también por otro factor que está influyendo, que es el deshielo. El deshielo que suelta agua dulce al desalinizar, al bajar el pH del agua, el agua es más propensa a evaporarse. Entonces, y la parte oceánica o la cara oceánica se ha llegado a calentar tanto porque la atmósfera está caliente. La mayoría de los rayos que se refractan y calor acumulado en la atmósfera viajan a las partes polares y al mar. Increíble esto. Entonces ha llegado a calentar el mar hasta 80 grados Fahrenheit, y esto produce que la evaporación sea mucho. Este aire condensado que sube las nubes genera cúmulos bastante grandes. Los vientos que soplan de fuera, livianos, de fuera, por decir así, del ojo donde se está formando el huracán, también compensan el aire que está caliente con el frío, y eso genera que se vaya haciendo una masa básicamente de nubosidad arriba de donde está evaporando, y esto genera un movimiento eólico que es lo que crea los huracanes. O sea, básicamente esto es una condensación de agua, o condensación de vapor, agua en vapor, ¿verdad? Vapor de agua,
y movimientos del viento. Las altas temperaturas han permitido que este asunto se esté dando en forma muy agravante y que muchos países, como les decía, de Asia, principalmente en el Mar Índico y todos estos asuntos del Caribe, las islas que hemos visto del Caribe, sufran año por año muchas visitas, por decirlo así, de estos fenómenos meteorológicos. Es algo increíble. Esta parte de los huracanes es parte del sistema de circulación atmosférica. Estos huracanes son bastante destructivos, como les mencionaba ahora. Han creado que el ser humano pues padezca en realidad muchas situaciones adversas en los lugares, como se los mencionaba al principio, tercermundistas, como vemos Bangladesh, como vemos las Filipinas, todas estas zonas costeras y estas islas de Asia y partes del Caribe sufren devastaciones muy grandes. Ok, vamos a ver otro que se llama de los factores que están afectando en este momento la presión atmosférica, son los temporales. Los meteorólogos denominan temporal a los vientos fuertes que mantienen velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora. O sea, cuando ya un temporal o un viento, que denominan ellos que son vientos, son mayores de 60 kilómetros por hora, ya para un meteorólogo eso es ya un temporal. Pueden venir acompañados por viento, por nieve, por agua, y en algunos casos, como en las horas áridas y desérticas, este tipo de temporales lo que crean son tormentas de arena. Por darles un ejemplo, hermanos y amigos, es como que usted viaje en un carro, para que ustedes más o menos vean la proporción, a 60 kilómetros por hora y usted saca la mano. Ese mismo viento que le está pegando a usted es el mismo viento que va generando este tipo de temporales. A veces pasan esta velocidad del viento por lugares acumulados de nubes donde traen granizo, algunas lluvia, en las partes donde nieva, pues nieve, y a esa velocidad es bastante intenso. No sé si alguna vez han sacado la cabeza, bueno, a mí me ha tocado viajar en el cajón de un carro y estar lloviendo, y cuando va uno a esa velocidad y la lluvia le pega, es bastante fuerte en realidad el golpe que se lleva. Llega a llegar a 60 kilómetros por hora. Ahora bien, eso sería ya después de 60 lo mínimo, ¿verdad? Porque después de ahí viajan a velocidades hasta de 100 kilómetros por hora, lo que llamamos temporales. No estamos hablando de huracanes, sino lo que llamamos temporales. Viajan de 60 para arriba, ya son llamados temporales, acompañados por nieve, acompañados por lluvia, o en muchas veces, como les digo, casos desérticos, lo que forman las tormentas de arena. Ok, vamos a ver otra de las podemos verlo ahí. Ok, entonces las olas, otro de los factores que afectan son las olas de calor o de frío. Estas olas de calor o de frío se generan por los cambios increíbles que han habido en lo que les hablaba ahora, las capas Permafrost. Este Permafrost es lo que cubre, o la capa que cubre el hielo polar, y se ha ido derritiendo por el mayor de calor que ha llegado a ellos. Se va deshielando, pero tiene un factor, que la capa de Permafrost o el hielo polar es básicamente como un espejo que refracta el calor, pero también es aislante, ahí como lo puse en pantalla. Entonces, al pegarle el calor, todo que está en la atmósfera y rebota principalmente en estas grandes masas que tenemos en nuestra Tierra, masas de hielo y masas de agua, que son casi a los dos lugares en los que se va la mayoría del calor acumulado en la atmósfera. Este efecto Permafrost se llega a aislar el calor dentro de las casquetes polares. Recordemos que la Tierra gira de oeste a este, igual forma el viento. Entonces, por decir algo, en el Polo Norte, cuando este calor se acumula y vuelve a nevar otra vez, el hielo no se enfría nuevamente, sino que tiene un efecto Permafrost y que guarda el calor que ha recibido y empieza a derretir lo que son los casquetes polares. Entonces, al derretirse estos hielos, estas grandes fracciones de hielo, empiezan a haber efectos a través del viento y el calentamiento, efectos de condensación, y generan ese montón de olas, a veces como las que hemos visto en Estados Unidos, una ola fría, se trajo el viento, la ola fría,
y mucha gente muriendo en los casos de Nueva York, New Jersey, en los lugares más norte, o Canadá también, en donde se dan esas grandes nevadas, y han habido en estos años atrás muchas personas que han muerto precisamente por los fríos, o algunos lugares muy septentrionales en los que podemos ver que la gente padece también de mucha hielo, o sea, muchas nevadas muy fuertes, y ha creado todo esto que totalmente la población, los cultivos, la economía, la salud se vean afectadas por este asunto. Entonces, podemos ver que la diferencia de temperaturas se da esto principalmente por la diferencia de estas olas de frío y calor, por las diferencias de temperaturas que hay entre el Ecuador, que es una zona tropical, y entre el Polo Norte. Entonces, en estas dos partes es donde se desarrollan esas olas, sean frío o sean de calor, y se expanden a través de los vientos hacia las diferentes regiones. Principalmente se van, como les digo, la rotación de la Tierra es de oeste a este, pero también generalmente el viento se mueve en esa dirección, oeste a este. Entonces podemos ver también, hermanos, que otro factor importante es estas olas de frío o de calor. Ok, vamos a ver. Hay algo interesantísimo que ocurre antes de pasar a la próxima que tenemos ahí en pantalla. Es que esta situación que se está dando en el casquete ártico ha provocado muchas muertes en la biodiversidad de animales. Ha cambiado mucho la biodiversidad, se ha ido derritiendo, como les digo, el Polo Norte generalmente empieza a derretirse hacia el norte, y todo lo que es el hábitat de muchos animales, focas, leones marinos, osos polares, se ha visto afectado por esto, porque en vez de estar ya la forma hielada o compacta, hielo sólido, como lo vimos la semana pasada en algunas de los casquetes que pudimos observar a través de los satélites de la NASA, se ha ido perdiendo esta diversidad que había en lo que son las especies. Han muerto muchas, han tenido que emigrar. Les comenté la semana pasada con respecto a las marsotas que se presentaron 300 muertas, básicamente se suicidaron. O lo que ocurre muchas veces con lo que es, lo hemos visto con las ballenas, que encallan, se van a otras regiones que no debiesen de irse, porque los cambios de temperatura en las aguas, en las de hielos, han permitido que el pH, que el balance, que el calor que se mantiene en la fase oceánica pierda básicamente ese norte que llevan los animales naturalmente ya impresos e inherente en ellos, y los han totalmente aturdido, los descompensan, entonces ellos pierden los rumbos ya definidos. Recuerden que en el mar se mueven casi todo por corrientes oceánicas. Al cambiar una corriente oceánica su densidad, al cambiar una corriente oceánica su temperatura, genera trastornos en toda la biodiversidad. Lo hemos visto también como en muchas fotos, si usted se mete a Facebook, puede encontrar el montón de focas arpa, osos polares que son muertos, que están en su medio hábitat, porque ya lo que era hielo donde ellos habitaban y la temperatura en que vivía se ha convertido ya en una tundra ártica. O sea que se ha ido deshielando, y entonces las condiciones climáticas para todos estos animales han cambiado. Dentro de eso podemos mencionar, como lo mencionamos también, los salmones, los osos, las focas arpas, los pingüinos imperiales están muriendo. O sea, si usted ve algunas documentaciones que se dan en la National Geographic y todo este tipo de programas de la Animal Planet, podemos darnos cuenta que el deshielo que está ocurriendo en la capa ártica es increíble y va en una forma acelerada. O sea, se pierden kilómetros de kilómetros anualmente en lo que es de hielo. Entonces, hermanos, ¿qué nos indica esto? Nos indica de que nosotros estamos llegando a un tiempo bastante peligroso, pero que la Biblia ya lo había mencionado. Antes de proseguir, quiero mencionarles lo que la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 21 y versículo 25. Dice: habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas, dice, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causas del bramido del mar y de las olas.
O sea, la Biblia ya nos había indicado, este capítulo profético de Lucas es el que es equivalente o el paralelo a lo que es Mateo 24. Y en Mateo 24, quiero leerles también aquí lo que dice en Mateo 24, el versículo, Mateo 24, versículo 7 dice: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo nos menciona Mateo en las señales del tiempo del fin, de que van a haber pestes, hambres, terremotos. Y el versículo paralelo en Lucas 21 nos dice que habrán la gente angustiado por el bramido de las aguas, de los mares. Entonces son cosas que ya la Biblia nos ha indicado que para el tiempo del fin van a acontecer. Ahora bien, que nosotros los seres humanos hemos sido básicamente los culpables de que esto esté ocurriendo, definitivamente así es, porque no hemos tenido una mente conforme a la mente de Dios. Ok, vamos a ir a un corte comercial para continuar con la segunda parte de este estudio. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hizo vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro, vertido por ti. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies, en dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado. Fuiste inmolado por mí. Tú quebrantado, porque tanto
Sí, amén, qué bendición. El Señor dio su vida por nosotros, fue quebrantado, en realidad para que usted y yo tengamos la oportunidad hoy de adquirir esa salvación que fue a precio de sangre. Excelente el tema, muy lindo. Bueno, voy a aprovechar para mandar unos saludos. Un saludo para mi hermano Alejandro, allá en Alajuela, que ayer estuvimos conversando en la tarde por teléfono, reportando su sintonía. Hermano Alejandro, bendiciones, gracias por estarnos escuchando, nos sigue fervientemente, está muy interesado con los temas que se están dando en toda la semana, en el transcurso de toda la semana. Alejandro, una gran bendición. También quiero saludar a nuestro hermano Bernie Hernández, que nos escucha allá en unos laboratorios que elabora nuestro hermano Bernie con nuestro hermano Giovanni Garita también. Saludos para él y para su esposa también. Para Cristian en Desamparados, que siempre reporta su sintonía siempre a este programa, el Remanente Adventista, de 8 a 9 de la mañana. Para doña Lucrecia, que se nos reportó también. Doña Lucrecia, sepa que estamos tomando muy en cuenta su petición y vamos a estar orando. Yo voy a comunicarme con usted y también para poder coordinar si en algún momento necesita pues alguna consejería. Tenemos personas capacitadas, hermanas capacitadas para que puedan ayudarle y estamos en oración con su petición. Para Hansel en Río Azul también, ayer el hermano Carlos la saludó. Hermana Hansel, también es una gran bendición el poder contar dentro de nuestras sintonías con usted y también voy a tratar de comunicarme hoy con usted para poder coordinar, para entregarle los materiales con respecto a los temas que usted tiene interés. También para la familia Castillo Arias en Auruca, un saludo para ellos, bendiciones. Y quiero saludar a mi hermano Bernal Castro y a doña Vanessa, que son los dueños de la empresa de call center Coincre. Tenemos la bendición de que estas personas nos están escuchando a través de la 930 AM. Les dieron la oportunidad de escucharnos en esta programación de 8 a 9. Es una gran bendición. Bueno, de verdad que sí, hermanos. Quiero aprovechar también para recordarles, para consultas, para oración, pueden llamarnos al 83 14 76 19, 83 14 76 19. A ese número de teléfono, cualquier consulta, cualquier oración, en el momento que usted sienta la necesidad, a cualquier hora, 24/7, es ese call center que tenemos ahí con nuestro hermano Carlos. Un saludo también para mi hermano Carlos, para su esposa Laura, para sus hijos. Una gran bendición el poder contar con esta asistencia que nos están dando nuestro hermano Carlos a través de este número, 83 14 76 19. Y recordarles que tenemos la programación en YouTube, todos los canales, el canal de YouTube, todos los programas los tenemos ya, están arriba, ya han sido una labor ahí de nuestro hermano Andy, de verdad, muchísimas gracias. Nuestro hermano Andy que nos ha ayudado montones a subir todos los canales y a nuestro hermano también Arturo López y también a nuestro hermano Daniel Mosqueira que siempre están pendientes de estar etiquetando los programas. Tenemos más de 100 programas en YouTube ya arriba. Pueden buscarlos a través del Remanente Adventista CR. Pueden dirigirse a nuestro correo electrónico remanenteadventistascr@gmail.com. Por cualquier consulta, por cualquier inquietud, pueden buscarnos también en el Facebook como el Remanente Adventista CR. Ok, bueno, proseguimos porque se nos va el tiempo y quiero ver si puedo terminar este tema el día de hoy. Esto ha sido, hermanos, una pequeña reseña más o menos de lo que ocurre con el calentamiento, de lo que ocurre con los cambios climáticos. De esto hay demasiado material, hay muchas cosas que se pueden ver, que se pueden estudiar, muchas situaciones que la naturaleza en la que se ha descompensado, pero como tenemos que hacerlo en una forma pues resumida, entonces esto es a grosso modo. Si ustedes quieren la información toda completa, si quieren que se les dé un programa, se les lleve un estudio a su iglesia o en forma personal, como el caso de algunos hermanos que nos han llamado por material, que les interesan algunos de los temas, con mucho gusto pueden comunicarse con mi persona, estoy a la orden. Mi nombre es Freddy Peña, al 86629553. 86629553 y yo les puedo hacer llegar todo el material pertinente a cualquiera de los temas que están ahí. Y si fuese el caso que quieren algún tema de nuestros hermanos que están en el transcurso de la semana, también ellos están en disposición de visitarles
o en sus iglesias o en sus casas o donde ustedes gusten tal vez tener la información y hacerles llegar todo lo pertinente con respecto a sus temas. Ok, seguimos. Otro de los factores, como hablábamos ahora, son las sequías. Increíble, las sequías han logrado que la humanidad en realidad sufra grandemente por la subida de temperaturas que viene acompañada, este calentamiento, esta subida de temperatura dentro de la atmósfera, viene acompañado generalmente y siempre básicamente por una reducción de las precipitaciones, o sea, no hay lluvias. ¿Por qué no hay lluvias? Porque en algunas partes, recordemos lo que les hablaba ahora con respecto al movimiento que tiene el viento, que es de oeste a este. Entonces, en algunos sectores de la Tierra, el viento lleva las nubes y se sobreacumula nubosidad, hay mucha lluvia, y en otros sectores de la Tierra, pues no llega ningún tipo de lluvia porque el viento las corre hacia otro lado. Entonces, estas lluvias, a través del calentamiento que ha habido en la atmósfera, que es mayor a 20 grados, que es el normal que necesita la atmósfera para poder mantener la vida en esta tierra. Entonces esas otras partes del mundo en las cuyas cuales los sistemas atmosféricos han creado la ausencia de humedad, entonces vienen a padecer de lo que son las sequías. Entonces las sequías se van a dar básicamente por el aumento de la temperatura y también por lo que es el movimiento del aire que lleva las nubes hacia otros sectores del mundo. Básicamente, como les digo, especialmente la temperatura del mar. La temperatura del mar ha generado este asunto en lo que es la condensación, y las corrientes eólicas o del viento son las que han llevado toda esa condensación a algunas regiones a hacer lo que vimos anteriormente de los puntos que tocamos ahora, de las inundaciones, de los ciclones, de los huracanes en ciertas regiones de la Tierra, y en otras, como lo ven ustedes en pantalla, regiones áridas, secas. Lo podemos ver en pequeña escala aquí en nuestro país. Si vemos zonas como lo que es el Caribe, en una pequeña escala, ¿verdad? Vemos zonas como el Caribe, Limón, lluvias torrenciales, inundado. Generalmente nuestros hermanos limonenses con situaciones bastante agravantes en lo que son las precipitaciones y las llenas de los ríos y las barras que existen allá. Y vemos, hermanos, lamentablemente, como en otras zonas como lo que es Guanacaste, eso es haciendo una extrapolación a nuestro país nada más, ¿verdad? Pero veamos ese mismo caso en términos generales o mundiales. Entonces, lugares como Limón en inundaciones y mucha precipitación, y lugares como Guanacaste, donde hay sequía abrupta, ¿verdad? Donde muchas cabezas de ganado, no tengo preciso el dato, pero lo vi, pero no me recuerdo bien, pues no quiero mentirles, pero millones de colones perdidos en lo que fue la industria ganadera y en la industria de la agricultura, por las sequías que ha venido sufriendo esta región nuestra de Guanacaste, ¿verdad? Entonces vemos que también las sequías vienen a conformar uno de los cuadros que también ha afectado a través de este cambio climatológico que ha ocurrido dentro de la Tierra. ¿A través de qué? Volvemos a lo mismo, no es lo mismo, pero vienen de la mano, a través del calentamiento global que se ha dado, a través de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, les quiero decir algo, hermanos. Estas temperaturas que han variado no son solamente causa, ahí lo dicen, ven qué interesante, las sequías ocurren como consecuencia del efecto invernadero, como les decía ahora, y de los cambios climáticos. No todas las causas que han ocurrido con estas sequías y con estas inundaciones son de efecto natural. Recordemos que nosotros también tenemos causas antropogénicas. Las causas antropogénicas, como se los expliqué la semana pasada, es todo aquello que los seres humanos hemos estado haciendo irresponsablemente con nuestra tierra, prácticas que tenemos, principalmente la práctica que tenemos de la industrialización, el consumismo masivo, la generación de gases, el transporte, el mal reciclaje de nuestros desechos. Vemos ríos, vemos mares sucios, contaminados, y entonces estas causas antropogénicas son las que han acrecentado este problema que se está dando dentro de nuestra atmósfera y que nos llevan a todas estas consecuencias, a que en lugares hayan, como les digo, grandes precipitaciones e inundaciones, huracanes torrenciales y lluvias torrenciales, nevadas increíbles, y en otras partes
como el caso de la sequía, donde las personas no tienen agua ni los animales y empiezan a perecer, a morir por causa de no tener el líquido pues vital, ¿verdad? Lo vemos casos de esos, lo vemos en África, muy asentado. Vemos también increíble en el desierto de Atacama, en Perú, es algo increíble. O sea, dicen que se ha subido la temperatura en gran manera. Si ahí habían lugares donde la gente o los animales totalmente momificados, increíble, se deshidrataban y quedaban como estatuas de sal, algo increíble porque era caliente. Y para los reportes que tuvimos de la ERLA el año pasado, nos dijeron que se habían subido, no recuerdo cuántos grados más de temperatura dentro de este desierto, y que ya era hostil totalmente con la vida, ¿verdad? La temperatura que había en este tipo de desiertos. Principalmente estos extremos de sequía son los que no permiten que la tierra sea productiva, no genera agricultura, no hay foresta, y esto genera entonces un hábitat no compatible con la vida humana ni animal. Ok, vamos a ver la otra. Vean qué interesante lo que les decía. Uno de los principales causas, por las cuyas cuales las sequías ocurren es por la deforestación. La deforestación, hermanos, nosotros tenemos una problemática muy grande con este asunto de la deforestación en dos sentidos. Una, que van matando todas las áreas boscosas, que son las que producen el oxígeno en el planeta. Si vemos muchas de las partes por mencionarles un caso, de Brasil, los bosques de Brasil han venido siendo devastados en gran manera, comercializados, o sea, una cosa increíble, y ellos no toman en cuenta, o la humanidad no hemos tomado en cuenta, que al deforestar nosotros no estamos permitiendo el proceso de la fotosíntesis que ocurre en los árboles, que ocurre en las montañas, en todo este tipo de vegetación, que toman el dióxido de carbono que se produce en la tierra y en el proceso de fotosíntesis lo convierten en oxígeno. O sea, cogen lo malo que nosotros tiramos o desechamos y nos lo devuelven en el oxígeno vital para nuestra vida. Y al deforestar nosotros, entonces estamos causando que hayan muchas sequías, que fuentes de aguas, manantiales, no solamente, a veces pensamos que se cortan los árboles en las orillas de los ríos son los que se salvan, pero si no hay ríos, pero hay mantos acuíferos en la corteza terrestre que pasan por donde están deforestando, esos mantos, al acelerarse la temperatura, al haber más temperatura dentro de la capa terrestre o la superficie terrestre, empieza a secar muchos de los mantos acuíferos que existen en la corteza. Nos damos cuenta de esto porque hay lugares donde usted hace un pozo, hermanos, y había mucha agua. Usted a 2-3 metros ya le salía el agua. Han deforestado y usted va a hacer un pozo. Ahora se lo digo porque he tenido la oportunidad de hacer esas cosas, y cuando usted iba a hacer donde supuestamente había agua, tiene que excavar 7, 8, 9 metros para poder encontrar agua. Y ha sido porque todos los lugares circunadyacentes de donde estaban estos mantos acuíferos han sido talados, y esta deforestación crea que también los mantos acuíferos, los ríos, y como les digo, muy importante, secan los ríos, mantos acuíferos internos de la tierra, secan los ríos externos, y también lo más importante es que no permiten, al deforestar tantas hectáreas y hectáreas de árboles, estamos quitándole los pulmones al planeta. Entonces este proceso de fotosíntesis ya no se ocurre y no hay tanto oxígeno como el que debiera haber, más bien hay más dióxido de carbono. Ok, algunos de los otros procesos que vemos también que han permitido que estas sequías y que estos deforestaciones se den, increíble, hermanos. Volvemos a lo mismo, es por el mercantilismo, es por el interés abrupto, por tener ganancias, y estas grandes, podemos ver en imagen ahí, les cuento a los hermanos de la radio, esas grandes extensiones de cultivos. O sea, estas grandes extensiones de cultivos generalmente eran lugares boscosos en los que se taló sin medida por el comercio, ¿verdad? Por la gente producir. Si fuese que con esto vamos a poder tener un nivel y acrecentar, y minimizar el problema del hambre en la tierra, pero no, básicamente eso es para consumo de la mayoría de las naciones, pues hablemos así, ¿verdad? Económicamente
estables o de poderío económico. La mayoría de los países tercermundistas no tenemos esa facultad de tener la facilidad económica para poder tener muchas veces, vemos países con hambre como África, como, como partes indoeuropeas, también en lo que es, recuerden, Somalia y todos estos lugares que padecen tanta hambre. Si todas estas personas interesadas en deforestar y en crear esos grandes áreas de cultivo que, como les dije ahora, están quitando los pulmones a la tierra y que permiten que con esto, hablando de algo que vimos también en el tema del Monsanto, si se acuerdan tal vez de los programas anteriores, como todos los agroquímicos, como todos los fertilizantes en todos estos alimentos, muchos de ellos transgénicos, ¿verdad? Que fue el tema que vimos, como todos estos fertilizantes a través de la evaporación que ocurre normalmente dentro de la tierra, suben a la atmósfera y crean, otra vez volvemos al efecto invernadero, esa capa de ozono la van deteriorando y van creando ese efecto invernadero por el montón de toneladas de químicos, de agroquímicos, de fertilizantes que se utilizan en estas grandes plantaciones. Tienen un gran problema y tienen un efecto muy malo para la atmósfera en estos dos términos. Uno, lo que son los crean el mayor, el 15%, perdón, de la agricultura crea los gases que están acumulándose dentro de la atmósfera y creando ese efecto invernadero. Y segundo, que para poder sembrar esas grandes proporciones de tierra se deforestan cientos y decir miles de hectáreas de bosque primario. Ok, podemos poner tal vez la otra, hermano. Ok, esto es sumamente importante. Cosas que nosotros tal vez en estas causas antropogénicas no tomamos en cuenta. Pero vea, solo en Estados Unidos se produce el 25% de los contaminantes. Vea lo que habla ahí, solamente Estados Unidos se provoca el 25, o se produce el 25% de los contaminantes que aceleran, o por las emisiones de dióxido de carbono que aceleran este efecto invernadero en la atmósfera. Increíble, ese dato se los di la semana pasada, pero lo puse otra vez ahí porque es algo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta y empezar a buscar principios que sean amigables con nuestra naturaleza. Ellos crean más contaminantes que Japón, oigan qué interesante, que la India juntos. Algo y que la China juntos, increíble. O sea, estamos hablando que la China son millones de orientales, ¿verdad? De chinos, y crean Estados Unidos, que tiene tal vez una tercera parte de la población o menos de lo que tienen en China, solamente en China, ¿verdad? Y crean el 25% más que todavía esos tres países juntos contaminantes. Ahí hay unas fotos en pantalla, podemos ver unas fábricas humeando grandemente, ¿verdad? En proporciones increíbles. Esas grandes, es algo interesante. Hablaba con un amigo que vino de Los Ángeles y estábamos viendo un atardecer muy lindo. Y se viera lo que cuesta ver un atardecer en Los Ángeles, dice, porque a veces usted sale y lo que ve es como gris, dice el cielo. Pareciese que fuera como que va a llover, así cuesta ver tardes como las que se ven aquí con esos celajes y eso. O sea, que todavía nosotros, hermanos, tenemos la bendición. Y yo le decía, ¿pero por qué? Es que es frío. Si yo, hasta donde entiendo, es caliente. Dice, no, es porque hay mucha contaminación en la ciudad. Entonces es algo increíble. Vemos también otra ahí que nos muestra cómo se van echando a los que son los mantos acuíferos contaminantes, ¿verdad? Definitivamente de todas estas industrias. Si ustedes van, hace poco una denuncia ahí en X fábrica de embutidos en Alajuela, no voy a mencionar el nombre, en donde estaban echando todos los residuos de sodio a los ríos de Alajuela y estaban contaminando nuestras fuentes híbridas, ¿verdad? Hídricas. Ok, entonces nos damos cuenta de que este asunto de la mano o de las causas antropogénicas también nosotros lo hemos creado, que hayan sequías y que hayan todas estas situaciones que se están dando dentro de la atmósfera. Ok, seguimos porque se me está yendo el tiempo. Incendios forestales. Los incendios forestales, a través de este cambio climático, que también lo mencioné la semana pasada, nos ha enseñado de que el calor que se ha hecho en la tierra vuelve las partes montañosas más secas. O sea, ya entonces es más fácil que los incendios puedan poluir y que también sean menos
menos factible controlarlos, porque avanzan en una forma más apreciada. Entonces, esto ha logrado que estas sequías, estoy hablando de las sequías, ¿verdad? Crean estos incendios también forestales, que sean mucho más grandes, mucho más extensos y mucho más fuertes, como los vimos el año pasado. 3 minutos me quedan, me está diciendo nuestra hermana Andy. Bueno, voy terminando por aquí. Se me quedó la mitad del programa, pero hay en otro el que quiera la información. Ok, vamos a ver, la última serían... Ahí está un dato, en el 2010 se reportaron al menos 100,000 incendios y se quemaron casi 10 millones de acres. Estos números son 125 más que el promedio en los próximos 10 años. O sea, si eso fue en el 2010, en estos 5, entonces digamos que subió un 75% más. Les di los datos la semana pasada. Ok, vamos con las plagas. Las plagas, increíble, voy rápido. Al subir las temperaturas, vea hermanos, esto es algo interesantísimo. Al subir las temperaturas se puede crear el hábitat necesario para que muchos insectos nocivos germinen, se reproduzcan en forma más fácil y más abundante y se conviertan hasta una plaga. Lo vemos en los lugares secos y lo vemos también en los lugares muy húmedos. Cuando hay mucha precipitación, generalmente hay un montón de zancudos que empiezan a salir y los lugares swamposos, húmedos, generan un montón de animales y producen un montón de insectos que muchas veces se convierten en plagas. Hablaba con un malacólogo y un amigo mío parataxónomo del INVIO y me contaba que en este asunto es interesante ir a ciertos grados de la montaña en la que la temperatura ha variado y dice que muchos de los hábitats que habían cambiado y los insectos, principalmente de muestras que ellos van recolectando, se han perdido muchas especies de mariposas y cuestiones así porque el calentamiento se ha dado. Entonces, en una parte mueren y en otra se reproducen otros. Ok, últimos, los volcanes, la actividad sísmica. Hermanos, voy encarrerado porque me queda un minuto. Los cambios geológicos, hermanos, tenemos que entender algo. Los cambios geológicos que se están sufriendo en la atmósfera dañan también la corteza terrestre. O sea, tanto hay presión y calor y temperatura dentro de la corteza como también lo hay externamente. Y esto produce que muchas de las actividades sísmicas y volcánicas, o sea, eso ya lo dicen los vulcanólogos, que muchas erupciones han sido precisamente porque la corteza terrestre está muy, muy, muy caliente y eso produce que haya actualmente guardado en forma sólida erupciones de metano, oigan, increíbles, en muchos de los lechos marinos y esto ha afectado las placas tectónicas. Ok, derrumbes, saludes, voy rápidamente, avalanchas por los tiempos y el efecto indirecto también de todos estos asuntos son las epidemias. Como les dije ahora, muy seco, un montón de padecimientos, animales muertos, pestes y muy, muy húmedo, prolulan los zancudos y un montón de como podemos ver, el cólera, como podemos ver un montón de paludismo y enfermedades que se dan por insectos, tanto por las sequías tanto también por las inundaciones. Ok, hermanos, voy terminando y les invito que si ustedes quieren de este material, pues nosotros estamos a la orden para dárselas. El tema la próxima semana, vamos a empezar con un tema bastante interesante, que es el de la nueva era, la metafísica y algunos de los conceptos que se están viviendo dentro de muchas veces de nuestras propias iglesias, disque cristianas, ¿verdad? Y estamos practicando algunas de estas temáticas que tienen que ver con nueva era, con meditación trascendental y con metafísica y vamos a ver algunas otras cosas y algunas otras prácticas que no son bíblicas, vamos a compararlos con la Biblia. Hermanos, Dios les bendiga. Freddy Peña, del Remanente Adventista CR, es un gusto y una bendición el estar con ustedes. Dios les guarde y hasta la próxima. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso.